presencia. Gracias por el acompañamiento también del licenciado Iván Semiuk, director de formación inicial, a los profesores de la carrera, a los colegas amigos, a la doctora Arenhardt, a todos los alumnos de nuestro profesorado, sé que hay estudiantes también del profesorado de filosofía. Muchas gracias por la presencia también. Estamos aquí para dar inicio a este ciclo de videoconferencias 2022, organizado por la carrera del profesorado en Geografía del Instituto Superior Antonio Ruiz de Montoya. En esta oportunidad contamos con la presencia de una colega de la casa, de una profesora de la carrera de Geografía, la licenciada María del Carmen Yudik, quien disertará sobre el conflicto Federación Rusa-Ucrania. María del Carmen Yudik es profesora en Geografía, egresada del Instituto Superior Antonio Ruiz de Montoya. Es licenciada en Geografía, graduada de la Universidad del Salvador. Doctoranda en Geografía por la misma universidad. Cuenta con varios postítulos, entre ellos el de Geopolítica Regional, Ordenamiento Territorial, Turismo Regional, Gestión Educativa y Estudios Sociales Contemporáneos y su didáctica. Fue coordinadora de la carrera del profesorado en Geografía del Instituto Montoya durante 2 periodos. También coordinadora del postítulo en Organización del Territorio. Ha participado además como expositora en jornadas y en congresos. Autora de varios artículos académicos y científicos. Se desempeña actualmente en el nivel medio, en el Colegio San Basilio Magno y en la Escuela de Comercio número 18, Libertador General San Martín. Dicta varias unidades curriculares en la carrera del profesorado en Geografía del Instituto Montoya y también en la Universidad Católica de las Misiones UCAMI. Bienvenida, María del Carmen Yudik, a nuestra casa, a tu casa. Éxitos. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos los presentes. Y hoy nos convoca justamente un tema que nos mantiene al mundo a la expectativa, que justamente corresponde a este conflicto dentro de un espacio geográfico tan amplio, viendo aquí en el planiferio, si bien alejado de nuestra realidad, pero un espacio tan amplio entre el continente europeo y el continente asiático, que tiene una repercusión y una extensión muy amplia. Para comenzar, podemos decir conversatorio, podemos decir simposio, voy a solicitar al equipo que primero ponga un pequeño video, que ese video va a ser un disparador para después dar continuidad a este conversatorio, a este simposio. En casa del profesor Alexander suena a menudo música española. Algunos de estos cassettes los compró él mismo en España, donde vivieron sus padres, diplomáticos rusos ya fallecidos. El profesor, ruso también, pero crítico con Putin, piensa en cómo sus padres habrían vivido este conflicto. He nacido en Moscú y mi familia es mixta. Gracias a Dios mis padres ya están muertos porque yo no puedo imaginar esa situación. Ellos viven en Moscú y yo acá en Kiev. Alexander y su esposa Julia son profesores de español y a los dos esta guerra les ha roto vínculos con familiares y amigos en Rusia. La propaganda de Putin, dicen, les tiene engañados. Mi tía me llamó el tercer o el cuarto día de la guerra. Yo empecé a contarle cosas de que están bombardeando las casas residenciales, que amenazas aéreas constantes. Yo le cuento y ella me dice, eso no puede ser.
lo que tú me cuentas, eso yo nunca lo voy a creer, es una mentira. Nos dicen otra cosa por la tele. Yo digo, pero yo estoy aquí y lo estoy contando como yo lo estoy viviendo ahora. Julia ahora apenas se habla con sus tíos rusos y Alexander también ha dejado de hablarse con algunos amigos de Moscú. Pero en cambio otros vínculos se han hecho más fuertes. Por ejemplo, con sus alumnos, ahora desperdigados por la guerra. De Miguel de Unamuno. Muchas situaciones a mí me escriben o comunican por teléfono como pueden, que tienen problemas con internet, tienen problemas con luz en general, o están bombardeados, y claro que las clases es una cosa muy secundaria en este caso. Aseguran que ahora se sienten con sus alumnos como una gran familia y esta es una de las razones por las que no se marchan de Kiev, porque dicen cada uno tiene una misión en esta guerra y ellos han encontrado la suya. En casa del profesor Alexander suena a menudo música española. Algunos de estos cassettes los compró él mismo en España, donde... A Alexander como a Julia, que han facilitado este material, porque es importante poder entender muchas de las cuestiones que hoy vamos a presentar. Y principalmente porque, si bien hablar de esta situación no podemos sintetizarla en media hora, 40 minutos, una hora y media, sino mucho más. Entonces trataré de hacerlo lo más breve posible. Y esta ilustración de cómo se siente esta gente es importante establecer, porque son partícipes tanto Alexander, ruso, y Julia, ucraniana. Y eso justamente lleva a poder, primero, ante que nada, ver que es una situación muy compleja en el contexto donde se desarrolla este conflicto. Pero antes de comenzar a hablar del conflicto, primero voy a empezar a presentar geográficamente estos dos espacios. Cuando nosotros hablamos de Rusia, un grave error, debemos utilizar el término correcto: Federación Rusa. Ya en el mapa acá también lo tenemos. La Federación Rusa está integrada por un espacio geográfico muy extenso de 17 millones de kilómetros cuadrados, con más de 140 millones de personas, distribuidos de forma no continua, principalmente por elementos geográficos que enseguida me voy a detener a explicar. Esta federación está configurado por 87 sujetos de derecho federados. Estos sujetos federados conforman y constituyen a partir de una sucesión de oblast, la palabra oblast significa provincia, por una sucesión de repúblicas, por distritos, por comarcas y por ciudades que son conocidas como federales. Son tres. Una es Moscú, si puedo indicar, Moscú, San Petersburgo y Sebastopol. Este gran espacio geográfico de 17 millones de kilómetros cuadrados presenta aspectos físicos y naturales muy importantes que tenemos que destacar. La mayor porción se ubica en el continente asiático, en la porción septentrional si lo regionalizamos. Este espacio geográfico está correspondido por unidades físicas de distintos orígenes geológicos, precámbricos. Algunos dirán, ¿para qué tengo que explicar esto? Y porque justamente a partir de esto es muy importante destacar las cuestiones económicas. Cómo se ha aprovechado el espacio geográfico tan difícil como es este y han potencializado el espacio a partir de los recursos naturales. Un espacio, como les decía, precámbrico, que lo podemos observar en un área prácticamente oriental. Espacios que son configurados por una sucesión de cordones. Todos estos cordones son paleozoicos y, como bien se sabe, todas las formaciones paleozoicas son muy ricas en metales y minerales y que circunscriben de una u otra manera a todo este espacio y que pasan a ser límites.
límites geográficos concretos. Por eso es que la extensión de esta federación rusa se fue dando a lo largo de muchos siglos y principalmente expandiéndose sobre distintos grupos étnicos. Y acá quiero destacar algo. En total, en todos estos 17 millones de kilómetros cuadrados conviven 157 grupos étnicos, de los cuales 57 sí tienen territorios, los otros no, porque están extendidos en estos 17 millones de kilómetros. No tienen su propio territorio, por distintas situaciones políticas que se fueron dando a medida que se fueron constituyendo en los periodos históricos. Otra cuestión muy importante que tenemos que resaltar desde lo geográfico es la irrigación de los cursos fluviales. La sucesión y la cantidad de ríos, comenzando por el río Volga, que es el río más extenso de Europa. Y por otro lado, la sucesión de ríos que se extienden desde la región sur, donde coincide con las formaciones más elevadas, y la mayoría se extiende hacia el océano Ártico, glaciar ártico. Todos estos ríos mayoritariamente son una producción importante para todo lo que sea la ubicación en las llanuras. Las llanuras características acá son llanuras fluvio-glaciarias y tienen una particularidad, estas llanuras fluvio-glaciarias. Por las condiciones ambientales en las que viven, la mayoría de las pocas personas que pueden habitar de forma continua todo este espacio, por lo general se centran en núcleos planificados. Estos núcleos planificados se fueron dando a lo largo de la historia y ya configuraron y constituyeron 12 unidades territoriales y que siempre bregaron por la cuestión económica. La cuestión económica es el eje más importante para configurar las regiones. Utilizaron un criterio de regionalización funcional, porque optimizaron un área relativamente difícil en condiciones ambientales. ¿Por qué? Porque el clima que prevalece aquí es el clima frío, con todas sus variedades. Clima frío ártico nival, frío continental, frío oceánico y frío de altura. Entonces, todo este ambiente relativamente dentro de las condiciones, si nosotros imaginamos acá que estamos en un clima cálido, y todos estos espacios son muy difíciles en cuanto a la ocupación del suelo. Pero así todo, han optimizado a lo largo del tiempo y han generado un programa de utilización del espacio a partir del elemento esencial que son los recursos. Y estos programas tienen continuidad, muchas de estos programas tienen continuidad a lo largo de muchos años, y otros principalmente durante el periodo de lo que fue la ex Unión Soviética, que después me voy a detener con precisión. Los dos únicos espacios que no bregan recursos naturales, sino que son polos muy importantes desde lo cultural, desde el posicionamiento político, son Moscú, que están ubicados, Moscú, que está en el número 1. ¿Por qué? Porque es un centro muy importante, es un eje que permite una comunicación prácticamente, no voy a decir radiométrica, ¿sí? Pero es un eje de comunicación este-oeste, norte-sur, a todo lo que es la Gran Federación. Y eso también permite posicionarlo en una ubicación estratégica. Por otro lado, un eje muy importante también lo es Sebastopol, que durante muchos años, San Petersburgo, que por muchos años fue la denominada ciudad capital. Y por otro lado, vamos a tener a Sebastopol, que va a estar ubicado en este sector, un puntito, bien hacia el sur un puntito, porque este es un área justamente que no corresponde políticamente a la Federación Rusa, porque es parte del territorio de Crimea dentro de Ucrania. Pero en esta situación, que voy a detallar en un ratito, establece de que igual tiene un dominio económico importante
y que tiene una vinculación directa con la Federación Rusa. Ahora voy a presentar a Ucrania, nuestro otro espacio geográfico a desarrollar. Ucrania tiene una superficie de 603.550 kilómetros cuadrados. Tiene una población de 42 millones de habitantes, muy parecido a la República Argentina, y se divide en 24 provincias. Y cabe mencionar justamente a Crimea. Y hace un ratito les mencioné a Sebastopol cuando hablaba de la Federación Rusa, ¿sí? Que está dentro del posicionamiento de Crimea. Desde el punto de vista político, Crimea es parte de Ucrania. ¿Sí? Ucrania tiene la particularidad de que en su aspecto físico natural tiene también un basamento cristalino, y que en ese basamento cristalino algo importante que hay que destacar, que es un basamento cristalino de hundimiento, y que se fue configurando y formando la importante tierra negra conocida como Chernozem o Chornozem. Es la tierra negra que justamente cuando vamos estudiando es uno de los espacios de mayor desarrollo agrícola-ganadero en potencial. Es un espacio potencial justamente porque presenta un rendimiento muy importante por hectárea. ¿En qué tipo de productos? Y productos propios de regiones templadas. El clima que prevalece acá es un clima templado, continental, exceptuando las áreas que corresponden a los Cárpatos, que es una formación cenozoica terciaria, como así también el reborde sur de los montes de Crimea, conocidos mayoritariamente como montes táuricos o Taurus, y las formaciones paleozoicas extendidas hacia el este, que es el área más importante desde el punto de vista mineralógico. Y acá hay que resaltar algo. Esta área coincide con una de las cuencas más importantes metalíferas de Europa. La primera es la cuenca del Ruhr, que se encuentra entre Alemania, una pequeña porción de Bélgica y Luxemburgo, la cuenca londinense y la tercera cuenca metalífera más importante de Europa, justamente se extiende en esta región. No casualidad, es la región de reclamo y es la situación de conflicto, puntualmente. Otro espacio muy importante es el gran frente del Mar Negro, como así también del Mar de Azov. ¿Por qué el Mar Negro? Porque el Mar Negro tiene un punto estratégico a lo largo de la historia. Ucrania se ubica en una posición donde a lo largo de la historia, se voy a explicar la cuestión histórica muy brevemente, pero a lo largo de la historia siempre pasó a ser un foco de tránsito, de posesión, de pretensión, y eso que generó una comunicación directa, y marcando acá en el mapa si pueden ver, de Asia a Europa, y por otro lado, de Turquía, de Asia, conocida como Cercano, Próximo y Medio Oriente, todo este sector, hacia el norte de Europa. Entonces es un punto estratégico, y la posición es muy importante a lo largo de la historia, y a eso sumarle los recursos naturales. Brevemente acá voy a marcar las regiones geográficas así como marqué en la Federación Rusa. No tiene 12, tiene 6. Y estas regiones geográficas, 2, 4, 5, tiene 5. Estas regiones geográficas 6, ¿por qué? Porque se lo toma a Kyiv, ¿sí?, como capital y a su vez como un eje central. Estas regiones geográficas tienen la particularidad de ser regiones económicas y que lo que prevalece también es la cuestión de los recursos. El área más importante en producción corresponde a la región conocida como la región del Donbass, Dnipropetrovsk, Kharkiv, Zaporizhia, Donetsk y Lugansk. Son las regiones, esta es la región del Donbass, esta es la región más pretendida. ¿Por qué? Por los recursos naturales que posee. ¿Qué posee?
amoníaco, magnesio, manganeso, hierro, carbón en dos de los componentes, antracita y lignito, que eso es importante a destacar por el valor calórico que tiene y la importancia que tiene. Por otro lado, mercurio. Entonces, toda esta gran zona se destaca por los yacimientos, por estas cuencas metalíferas, y también en menor medida posee hidrocarburos, gas, que es el más importante, y petróleo. Entonces, es un espacio muy pretendido. Por otro lado, vamos a tener a la región, acá van a ver uranio, es otro de los elementos, es el segundo a escala del continente europeo. Producción de hierro, de carbón y de hierro. La otra región es la región conocida como septentrional y central, donde se caracterizan las tierras negras. Y estas tierras negras, ¿por qué son tan importantes? Justamente por el rendimiento de productividad que decíamos. Y acá cuando ustedes vean, ¿con qué asocian esta imagen aquí? La llanura pampeana. La llanura pampeana. Pero el poder de rendimiento es 3 veces más a la llanura pampeana. ¿Sí? ¿Y estos colores qué representan? La bandera. La bandera ucraniana está implícita en el 70% de la superficie ucraniana. Como que ya está implícita en ese sentido de valor de pertenencia en la bandera. Y después, ¿por qué destaco el sentido de pertenencia de valor? Porque es uno de los ejes fundamentales que los ucranianos hoy tienen. Y ahora voy a seguir, voy a explicar con mayor detenimiento. Se van a encontrar de que no voy a detallar los otros escenarios, ¿sí? Los otros escenarios de las otras regiones. ¿Por qué? Porque son muy importantes en su conjunto. Y acá vamos a ver los gasoductos que atraviesan Ucrania, son numerosos. Y ese es uno de los intereses. Algunos de estos gasoductos, si bien provienen desde la Federación Rusa de distintos puntos, algunos son in situ. Y de ahí se extienden al resto de Europa. Y al tener Ucrania una posición central, sí o sí estos gasoductos necesitan pasar por estos territorios. Algunos provienen de la región caucásica, otros provienen de la región conocida como la región del Mar Caspio, y otras del área central sur de los montes Urales. Entonces, como que el tránsito hacia Europa es muy necesario. Pero no es solamente por el gas o por los gasoductos y oleoductos, también las centrales eléctricas, y que estas son una de las más importantes porque están bien distribuidas. Todos conocemos lo que ha pasado en Chernobyl en el año 1986. Pero así como estas centrales, hay otras muy importantes, ya que es uno de los países que mayor producción de centrales nucleares tiene en Europa. En total son 5, pero nos vamos a encontrar que esas 5 tienen 15, lo que se denominan 15 sensores radiotérmicos nucleares. Están configuradas por una cantidad de espacios correspondientes a la configuración. Cada una de ellas tiene una sucesión de unidades nucleares que en total conforman 15. La más importante de todas, y que estuvo durante varios días amenazadas, fue la de Zaporizhia. La de Zaporizhia es la central nuclear más extensa de Europa, más grande de Europa, en volumen, en cantidad, y que era como una advertencia, una situación que no solamente atañe a Ucrania en caso de que se suceda algún accidente, sino al mundo entero, como ya tenemos referencia de lo que pasó en Chernobyl. Por otro lado, son importantes las centrales térmicas, hidroeléctricas, que hay una sucesión muy importante en lo que va el río Dnieper. Hoy no me detuve a hablar mucho del río Dnieper,
porque a partir de ahora nos vamos a encontrar de que es el eje esencial en el posicionamiento de Ucrania. Porque desde el punto de vista histórico y desde el punto de vista económico, el Dnieper, conocido como Dnipro, que tiene más de 2.276 kilómetros, tiene una particularidad de que es un río navegable y en Ucrania lo utilizan la navegación en un 100%. ¿Y por qué me decía que me tenía que detener en esta cuestión del Dnipro, que hoy no fue mencionada? Porque a lo largo de la historia este río marcó una sucesión de hechos fundamentales. Desde la fundación de Kiev, que es su capital, hasta los distintos hechos y sucesos a lo largo de la historia en dividir o en posicionar sobre este territorio. Y siempre el límite del río Dnieper fue el que marcó la Ucrania occidental y la Ucrania oriental. Hasta en el punto de vista religioso, político, cultural, y que de una u otra manera, si bien el sentido de pertenencia siempre fue todo el territorio, pero se marcaron algunas cuestiones a lo largo de la historia por las posesiones y por las pretensiones. Eso también es una de las situaciones que hoy lleva a que el área oriental sea el área con mayores dificultades bélicas, mayores dificultades de situaciones de conflicto interno. Me estoy echando para. Y acá me voy a detener no a desarrollar algo referido a la geopolítica en profundidad, pero a ciertos conceptos que tenemos que manejar. Porque en la primera diapositiva de presentación decía conflicto, y por ahí habrán escuchado de que para algunos no es un conflicto, para otros es un conflicto, pero desde el término geopolítico es un conflicto. Cuando hablamos nosotros de conflicto hay muchísimos autores que podemos mencionar. Yo solamente seleccioné dos, a Walls, que es el proceso en el cual una de las partes percibe que la otra se opone o afecta de forma negativa a sus intereses. Y la segunda, justamente porque es un argentino el que lo define, Alvarado Belloso, cuando a la pretensión se le opone una resistencia. Y hasta ahí nomás me quedo, en toda la larga definición que él da. Porque justamente cuando hay una presión, siempre va a haber una resistencia. Y eso nos pasa en todo. ¿Qué pasó en este conflicto? Justamente hubo una presión y una resistencia. Para el análisis geopolítico mundial, hoy por hoy son muchísimos los escenarios donde nosotros vamos a tener conflictos, enfrentamientos, crisis, tensiones, que son términos totalmente distintos si lo analizamos geopolíticamente, pero que hoy existen. Pero todos parten inicialmente del conflicto. Los conflictos, ¿cómo se dividen o cómo se estructuran? Por los modos, por los medios, por los objetivos, por la escala, por la intensidad, por la cantidad de actores que inciden en ese contexto. Razón por la que brevemente vamos a ir marcando algunos de estos conflictos. Primero, de acuerdo a su extensión geográfica. Este es un conflicto puntualmente nacional y regional, pero que tiene una incidencia global. ¿Por qué global? Porque nos afecta a todo. Estamos más de 13.000 kilómetros y la afectación en nosotros lo vemos cada vez que tenemos que ir a cargar el combustible. O cada vez que vamos al supermercado y aumentan todos los productos. Y así pasa con distintas partes del mundo. Por otro lado, es importante resaltar que los conflictos se dividen por tipologías, por intereses, por poder, por derecho. No me voy a detener a definir cada uno, pero en síntesis les voy a decir que los tres están implícitos en esta situación conflictiva entre la Federación Rusa y Ucrania. El interés plenamente económico, el poder a partir de una sucesión de hechos que se fueron dando, y el derecho por situaciones que se venían registrando a lo largo de la historia. Entonces, por esa razón, los tres tipos de conflictos están implícitos puntualmente en esta área de estudio. Según el objetivo,
Los conflictos pueden ser por recursos o por valores. Tanto por recursos como por valores, también vamos a mencionar qué es este conflicto. A su vez, según los medios, violentos y bélicos. Los otros dos no, porque no corresponden a este conflicto, ¿sí? Los no bélicos o pacíficos. Este conflicto tiene la particularidad de ser justamente violento y bélico. Por esa es la denominación de invasión, que es lo correcto. ¿Por qué invasión? Porque hay un avance y una resistencia. Y en esa resistencia, ¿qué se quiere hacer? Justamente contener el espacio al cual pertenece al Estado que fue invadido. Y es violento por las distintas manifestaciones que se fueron dando. Si bien estas manifestaciones del 24 de febrero a esta parte son las que nosotros conocemos y las que vimos porque fueron muy violentas y fueron impactantes, pero esto viene de hace mucho tiempo atrás. Por ahí con otra intensidad, pero algo importante. El mundo no tenía presente lo que estaba pasando en ese espacio. Teniendo en cuenta la naturaleza de los actores, todos los actores, los interestatales, los transnacionales, los supranacionales y los intraestatales están presentes en este conflicto. Porque justamente es un conflicto donde el espacio geográfico que influye a ambos amerita a que muchas determinaciones internas y externas estén presentes. Y no desde el 24 de febrero de este año, sino de hace mucho tiempo atrás. De acuerdo a la extensión del conflicto, los conflictos se dividen en bilaterales y multilaterales. Cuando hablamos de bilaterales, inició como una situación bilateral, pero en la actualidad se va extendiendo a ser una extensión multilateral. Y de acuerdo a las causas de los conflictos, se dividen en tres, según el Instituto Español de Estudio Estratégico: causas profundas o permanentes, medias o superficiales. Puntualmente este conflicto es totalmente profundo y permanente. ¿Por qué permanente? Y acá vamos a necesitar un poquitito de la historia, pero muy resumida. ¿Por qué históricas? ¿Por qué económicas? ¿Y por qué geopolíticas? ¿Por qué históricas? Primero, cuando nosotros hablamos de Ucrania, a Ucrania la tenemos que ya tener la posición de este espacio en culturas del 3000 al 4000 a.C., que es la cultura, tripilia. La cultura tripilia es una cultura que tiene un antecedente muy importante en este espacio, que se extiende entre el río Dniester y el río Dnieper, con un asentamiento de grupos constantes y continuos, no eran nómadas, se asentaron y se encuentran registros de aspectos culturales que han dejado, y un de los elementos muy significativos, porque estamos próximos a la época estamos en la Cuaresma, época de Pascua, lo asociamos con los pesanque, que justamente son estos huevitos, ¿sí?, que ya tienen un registro del 4000 a.C. Y eso es importante ir resaltando. Por otro lado, Ucrania fue fundada en el año 482 por 4 personajes que representan, encima vamos a ver el monumento, que representan la posesión definitiva en el sector del curso medio del río Dnieper, y ellos son Kiev, Shchek, Horiv y Lviv. La última era una mujer. Y que ellos están representados en el monumento que está en la plaza central de Kyiv, que representa justamente esa presencia en el año ya 482. Por otro lado, es importante establecer la Rush de Kiev. Cuando hablamos de la Rush de Kiev, tenemos que tener en cuenta 3 aspectos fundamentales. El primero, que todo este espacio geográfico fue fundado por un grupo
proveniente de la región septentrional, por eso vamos a encontrar enseguida a figuras que algunos de ustedes lo van a recordar por una serie, que son vikingos, varegos y eslavos, que configuraron y constituyeron como síntesis justamente a este espacio geográfico. Esta Rus de Kiev se funda en el año 882. ¿Por qué se funda en este año? O mejor dicho, ¿por qué se funda en este espacio? Porque ya en lo que está en color más oscuro estaba Kiev, y que ya era un poblado constante, creciente, que tenía comercializaciones con otros espacios. Entonces, de una u otra manera, hay un antecedente histórico importante. Por otro lado, Odeh, que fue el que funda en el año 882 justamente esta Rus de Kiev como espacio. Y les decía, los que ven Vikingo, o los que vieron Vikingo, en el relato ya están implícitos todos estos hechos históricos. Otro personaje muy importante que tenemos que resaltar en la historia, no me voy a detener en todos porque son muchos, es Vladimiro el Grande, conocido como San Vladimiro, porque justamente a toda esta Rus de Kiev lo que hizo, aparte de tener el orden político, social, cultural, económico, introdujo algo esencial para la población, que ya se venía dando con antecedentes del siglo I después de Cristo, con los misioneros, y con figuras tan importantes como fue el apóstol San Andrés, que se tiene registro que estuvo en toda la región de Kiev, y que de una u otra manera ya el cristianismo no le era ajeno a la población que vivía ahí. Y en los registros también está que era parte de un espacio conocido y que estaba sedentarizado de hace mucho tiempo. ¿Qué hizo San Vladimiro, Vladimiro el Grande? En el año 988 establece como religión la religión católica. El rito sí es el rito bizantino, porque justamente en ese momento había unas diferencias entre Roma y Bizancio. Pero ya se constituía esta configuración de la cristiandad en este espacio, como una continuidad de dominio territorial. Y la necesidad de que el pueblo profese una religión. Y eso también es muy significativo. Por otro lado, si nosotros hacemos un paralelismo, si bien es extraído de un meme, tenemos que resaltar esto. Mientras ya Kiev estaba floreciendo con las primeras configuraciones religiosas, en Moscú todavía no teníamos una población continua. No estaba poblado, no tenía un asentamiento definitivo. ¿Sí? Porque las poblaciones que habían ahí eran poblaciones más bien nómadas, pero no tenían una configuración de espacio. Entonces Moscú, paralelamente, no existía en ese momento. ¿Cuándo recién aparece Moscú propiamente dicho? Aparece con Yuri, ¿sí? Esperen que me voy a acordar, Golgoruki, Yuri Golgoruki, quien funda en el año 1147 a Moscú. ¿Y dónde funda? Funda otra vez sobre un río, un curso fluvial importante, que es el río de Moskva, Moscovi, Moscova, en el nombre que ustedes quieran, porque aparece con distintas denominaciones. A partir de ahí se sedentariza este grupo y configura y constituye la primera aldea. Esta aldea inicial estaba configurada y constituida por maderas, porque la región se caracterizaba por ser un bosque muy importante. Años más tarde, bueno, el primer príncipe de Rusia recién tiene sus relatos históricos a partir del 1200, ¿sí? Con Alexandrovich, Danil Alexandrovich, ¿sí? Pero ¿qué sucede? A pocos años comienza la expansión de las hordas provenientes de Asia. Son hordas mongolas que cada una tiene un color: azul, blanco, rojo. Pero la que se instauró por muchísimo tiempo
en lo que actualmente es Moscú y alrededores, que después se extendió también por sectores de lo que hoy es Ucrania, inclusive mucho más hacia el oeste, son las hordas mongolas entre 1222 y 1502. Y que estas hordas tenían la particularidad de ir ampliando su territorio cada vez más hacia el oeste. Paralelamente, Ucrania se desvincula de estas hordas porque configura y constituye un imperio conocido como el Reino de Rutenia, el Principado de Galicia o de Galich y el de Volinia o de Volyn. Y que este reino después fue absorbido en un espacio mucho mayor, que es el Gran Ducado de Lituania. Años más tarde pasó a configurar el Gran Ducado de Mancomunación lituano-polaca. ¿Qué quiere decir? Siempre el espacio geográfico ucraniano tuvo mayor afinidad hacia Europa, contrariamente hacia el continente asiático. Otras figuras muy importantes como personajes y actores en todo este escenario del espacio geográfico de lo que hoy es Ucrania son los cosacos. Si bien después migraron hacia otras áreas, pero inicialmente conformaron y constituyeron el Sich de Zaporilla. El Sich de Zaporilla era una unidad política bien armada y estructurada que justamente se defendían para obtener su libertad, que la obtuvieron durante un periodo, de los tártaros que se ubicaban hacia el sur, de los polacos que se ubicaban hacia el oeste y de los moscovitas que se ubicaban hacia el este. Una figura muy importante es Iván el Terrible, en lo que hoy es Rusia, y algo muy importante, a partir de él se denominó al principado y al ducado moscoví como un zarato. Más conocido, Iván fue el primer zar. Él se autoconvocó como zar. La palabra zar es lo mismo que decir César o lo mismo que decir rey, pero tenía una figura significativa en el espacio donde estaba. Este Iván el Terrible tiene la particularidad de que comenzó a extender el territorio desde lo que es la región de Moscovia o de Moscou o moscovita hacia el sur y hacia el oeste. La denominación de terrible es justamente porque era implacable en la expansión que fue realizando hacia el oeste. Y eso justamente tuvo como escenario esos avances en el límite entre lo que era el reino de Polonia y el gran principado inicial de Moscú, que a partir de Iván el Terrible se llamó el Zarato o el Imperio Zarista. ¿Y cuál es el límite? El río Dnieper. Por eso yo les decía lo importante de ese río Dnieper. ¿Sí? Por otro lado, para avanzar en la historia, el último zar. El último zar, también lo conocen por los que han visto la serie, ¿sí? Toda la dinastía Romanov, pero el último zar, Nicolás II, que lo matan a él y a su familia, porque comienza todo un movimiento, porque ya no quiere la población tener un modelo y un sistema de zarismo, de imperio zarista. Porque este imperio tuvo una particularidad, que hoy le decía al principio, se extendió por todo el reborde del norte y el área septentrional de Asia, expandiéndose inclusive y teniendo conflictos con Japón, con China, en distintos momentos. Porque justamente hubieron personajes muy importantes, zares muy importantes como Pedro el Grande, que tuvo la mayor expansión hacia el este. ¿Y eso qué generó puntualmente? De que esta federación se fue constituyendo. Pero en ese entonces era un dominio de posición de grupos étnicos bajo una gran extensión de un imperio.
el imperio zarista. Una cuestión importante a resaltar, que muchas veces no están en todos los relatos, principalmente en relatos vigentes, si buscamos por ejemplo en Wikipedia, es que Ucrania ha obtenido en varios momentos la independencia y no la fueron reconocida por la Federación Rusa, que en ese entonces todavía estaba en la situación de finalizar el imperio zarista y configurarse el sistema bolchevique, que fue el movimiento que dio origen a la Unión Soviética. Esta independencia tuvo su presidente, el primer presidente, que fue Mikhailo Khrushchevsky. ¿Sí? Este primer presidente lo que hizo es fortalecer la identidad ucraniana y revalorizar esa identidad, que lamentablemente le duró muy poco, porque que se constituyó y se confirmó luego, ¿qué me estoy yendo? La Unión Soviética. ¿Sí? ¿Qué otra cosa quiero resaltar? Momentos de la historia de Ucrania que han sido muy fuertes. Holodomor. El Holodomor, que durante muchos años ha estado oculto para la comunidad internacional y ha calado hondo en la población ucraniana, porque han muerto de hambre. Y acá hay una cuestión: el espacio geográfico más rico en recursos naturales y principalmente en tierras negras, que muera de hambre, y un número muy importante, entre 5 a 8 millones cuenta el registro, y es mucha población, que en un año de 1932 a 1933 mueran por hambre. Hubieron otros Holodomor, pero el más trágico y más sentido fue este. ¿Y qué generó en la población ucraniana? Justamente cierto dolor, cierto rechazo de no querer tener una opresión así, pero no le quedaba otra, porque estaba dentro de un régimen que es el de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Otro hecho muy importante, y que algunos dicen generó también un quiebre político por la trascendencia que ha tenido, es la zona de la explosión que ha generado. Primero la explosión y después todo lo que ha generado Chernobyl. Fue un incendio, pero que este incendio trajo aparejado a una alteración en el medio natural geográfico que se extendió al mundo entero. Porque justamente el cuarto reactor de Chernobyl entra en acción por un incendio, emanó una gran cantidad de boro, cesio, entre otros componentes, y esto alteró al mundo, y las consecuencias se siguen dando. Paralelamente, acá vamos a ver algunas imágenes. ¿Sí? Paralelamente, quise resaltar esta cuestión. La Federación Rusa, primero era Imperio, Zarato, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que se extendió desde 1922 a 1991. Mientras era periodo de la Unión Soviética, la extensión era muy grande, de 22 millones de kilómetros cuadrados, de los cuales 17 han quedado para la Federación Rusa. Recién en el año 1991, todos los países de la Unión de República Socialista Soviética empiezan a obtener su independencia. Ucrania la obtiene el 24 de agosto de 1991. Y así sucesivamente, otras: Georgia, Armenia, Azerbaiyán, Turkmenistán, Tayikistán, Kurdistán, Kirguistán, todos los demás fueron obteniendo, como así también Lituania, Letonia y Estonia. Y que tuvieron una particularidad: así como Ucrania siempre tuvo una mirada hacia Europa, Lituania, Letonia y Estonia de igual manera siempre tuvieron esa afinidad al continente europeo. Con la diferencia que las Lituania, Letonia y Estonia pudieron directamente desvincularse de lo que es la Federación Rusa, Ucrania no ha tenido la misma suerte, por distintas razones. Muchas de estas razones son históricas, políticas, sociales, culturales y de posición. Y acá justamente
todos en la imaginación tengan presente. El escenario geográfico es justamente Ucrania. A lo largo de la historia, Imperio Ruso, Unión Soviética y hoy por hoy la Rusia de Putin. Que lo ideal es la Federación Rusa de Putin. Un hecho muy importante y es el que podemos dar cuna a lo que pasó el 24 de febrero es el famoso Euromaidán. El Euromaidán, un porcentaje importante de la población mundial no sabe lo que es, otro porcentaje sí, porque es un movimiento muy importante, porque comenzaron las primeras manifestaciones porque se anexa arbitrariamente un espacio que es Crimea. Y la población, si bien sale a manifestarse, a estar en contra, no tiene muchos argumentos. Pero el argumento más importante del Euromaidán es porque Ucrania, entre el 2013 y 2014, debía ser anexada a la Unión Europea. Y esa Unión Europea, para la economía de Europa, es muy importante, pero para Ucrania es muy importante porque siempre tuvo esa afinidad hacia Europa. Pero lamentablemente ha tenido un presidente prorruso que fue el que no ha permitido que pudiera concretar este hecho. Ese Euromaidán que llevó justamente no solo a que renuncie el presidente, sino que al pueblo nuevamente manifestara y tenga fe, fuerza y esperanza a que desde adentro pueden hacer el cambio, desde el común de la gente puede hacer el cambio. No fue inmediato, porque en el 2014, a pesar de todo, fue anexada Crimea. Años más tarde, se anexa la región de Lugansk y Donetsk, que es la región del Donbass. ¿Y qué fue lo que ha colmatado? Que por decisiones externas establezcan que estas dos provincias, que son ucranianas, se autoproclamen. Y muchos dirán, sí, pero ahí vivían poblaciones rusas. Estas poblaciones rusas no representan el porcentaje más alto. Representan un porcentaje, pero no es el más alto. Y fue parte de lo que era la herencia de la Unión Soviética, porque es población rusa, que así como Alexander, que era ruso, vivía en Ucrania, muchos números de rusos también quedaron en territorio ucraniano. Con la diferencia de que en este espacio no solamente era una población civilizada la que quedó, sino militar. Y ese frente militar es el que hizo peso y tensión en este espacio. Y es el que de una u otra manera, desde el 2008, que comienza el asentamiento gradual en este espacio, hasta la fecha, han muerto más de 15.000 personas. Y el mayor número de ellas son civiles, que nunca se tuvo registro al mundo entero. Sí hacia adentro de Lugansk y Donetsk. Y eso que lleva justamente a establecer de que toda esta situación, hoy por hoy, lleva a que los antecedentes del 24 de febrero tienen cuna en muchas otras situaciones. Dentro del valor, acá voy a pasar esto, dentro del valor geopolítico hay algo que quiero que se resalte. Ya lo dice George Friedman, que el territorio ucraniano, ¿por qué es tanta la pretensión de Ucrania? El territorio ucraniano siempre fue un área de contención hacia Moscú. Como dice él, desde la invasión napoleónica. ¿Y cómo yo me voy a deshacer de un territorio que ese territorio a mí siempre me sirvió como base de protección hacia Occidente? ¿Y qué es la particularidad que tiene puntualmente Putin en su figura como presidente y toda la comunidad perteneciente, o sea, toda la clase política? Es que tienen fobia hacia Occidente, hacia Estados Unidos, hacia la OTAN y hacia la Unión Europea.
Entonces, ¿qué sucede? Si yo me desligo de Ucrania, pierdo un frente muy importante, que es un área de contención, de conexión, y algunos lo conocían como área casi pivote, o conocida como área bisagra. Entonces, es un espacio muy pretendido. Y en ese espacio muy pretendido, en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, también le ayudó muchísimo a que cambie la realidad y que realmente se conforme y constituya la Unión Soviética. Porque si no se generaba el campo de batallas en territorio ucraniano, todo ese gran ejército podía avanzar hasta Moscú. Por otro lado, es importante resaltar esta cuestión. El 12 de febrero del 2015 se firma un acuerdo que es el Acuerdo de Minsk, el 1 y el 2. Y tiene como referentes a Alemania, Francia, la Federación Rusa y Ucrania, que quieren aliviar esta situación en el Donetsk. Pero esta situación en el Donetsk nunca pudo ser aliviada, razón por la que llevó a que el conflicto del 24 de febrero era casi un conflicto preanunciado. No se sabía cuándo, pero se sabía que iba a estar el conflicto. Otra cuestión muy importante que tenemos que resaltar desde el ámbito geopolítico es el Mar Negro. El Mar Negro es un eje que históricamente, hoy lo mencionamos, esencial, pero en la actualidad mucho más, porque le permite, por un lado, seguir controlando la flota del Mar Negro. La flota del Mar Negro es una flota armamentística, militar, económica, muy importante, que se encuentra justamente en este espacio y que tendría que haber sido en el año 1991 dividido por todos los países que conformaban la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y no se hizo. ¿Qué se hizo? Se documentó y va a quedar como dominio de quien poseyera el territorio correspondiente en el puerto de Sebastopol. Una de las pretensiones más importantes de por qué justamente Rusia necesita ese espacio, porque toda la dependencia del abastecimiento se da a partir de ese puerto a toda esa gran flota, y nunca se hizo la repartida correspondiente, y al no hacerse esa repartida correspondiente quedó como total dominio de la Federación Rusa. Que eso, a su vez, el Mar Negro es muy importante porque permite la comunicación directa hacia el mar Mediterráneo, a partir de los dos estrechos, el de Dardanelo y el de Bósforo, el mar de Mármara, y de ahí se extiende al Egeo y al mar Mediterráneo. Y es un eje esencial, económicamente hablando, y en el movimiento propiamente dicho. Pero por otro lado, hacia el sur, teniendo el dominio, la comunicación directa con Turquía, con el cercano próximo Medio Oriente, justamente por las afinidades que siempre se trató de tener. Que si la Federación Rusa pierde ese dominio sobre el territorio ucraniano, y es una situación que va a perder en esa vinculación territorial tan importante. Todo esto lleva a que justamente el 24 de febrero se produzca no la operación militar especial de desnazificación. Y acá hacemos una aclaración. ¿Qué significa para Putin la desnazificación? No son nazis, ¿sí? Significa todo aquel movimiento, pensamiento que provenga de Occidente, de Europa, de la Unión Europea, de la OTAN, o de Estados Unidos, o de lo que fuere. Pero algo muy importante, de la población ucraniana que siempre se sintió europea y que se sigue sintiendo europea. Entonces, para ellos, toda esa población es nazi, es neonazi, ¿sí? Y quieren desnazificar a todo este espacio. Pero, ¿qué resulta? De que hay un partido nazi, ¿sí?, en el sur de Ucrania, en el suroeste de Ucrania, a la altura del Mar de Azov, pero que como comunidad no representa ni el 0,01% de toda la población. Y se toman como que ese, y oh casualidad, se encuentra muy próximo a Mariupol, que es la ciudad más devastada.
Entonces, ¿qué sucede? Este justificativo de operativo militar especial es el que dio causa y parte a que realmente se justifique esto que es una invasión. Por eso hoy les decía, como conflicto propiamente dicho, el término que nosotros tenemos que utilizar es justamente una invasión. Y esta cuestión de invasión, ¿por qué? Porque justamente Putin lo que quiere es tener el dominio territorial de Ucrania, porque ya tiene el de Bielorrusia. Y que después la idea es continuar hacia el oeste, con otros países. Dicho por él mismo, él necesita de que haya un principio de rusificación en lo posible que se extienda desde Portugal al Vladivostok, dicho en sus propias palabras. Y que se revalorice este pensamiento propio de Rusia. Ahora, ¿qué sucede? Hay muchos actores en este escenario. Dentro de estos actores, una de las razones, y más de uno habrá preguntado, ¿por qué Ucrania ¿por qué no intervino la OTAN? Porque Ucrania no es parte de la OTAN. Si hubiera intervenido la OTAN, desde el 24 de febrero hubiéramos tenido la Tercera Guerra Mundial. Porque la mano del botón rojo, como así le llaman, a toda la guerra nuclear y demás, y ya está casi puesta sobre ese botón. Que si intervenía la OTAN, la situación iba a ser mucho más seria para el mundo. Por otro lado, algo también importante a resaltar es que si realmente la idea era una invasión militar, y la invasión militar por pretensión eran los dos espacios que están aquí marcados, que es Donbass y Crimea, ¿por qué se bombardearon las ciudades más importantes de Ucrania? Tanto en el este como en el oeste. Y una de las razones es justamente el posicionamiento territorial y tratar de, por 24 horas, exterminar a Ucrania. Y que pase a ser igual que Bielorrusia, un espacio prorruso. Pero se olvidó de varias cosas, o se olvidaron de varias cosas, y eso es importante resaltar. Primero, el sentido de pertenencia de la población. Si bien hubieron 2 millones de personas que se fueron de Ucrania, niños y mujeres, pero el mayor número se ha quedado a, de una u otra manera, defender su territorio, porque despertó algo importante que ya se venía y se cultivaba de hace muchísimo tiempo, que es el sentido de pertenencia, la idiosincrasia como ciudadano ucraniano, que durante muchos años, por la Unión Soviética, por otros periodos, prácticamente estuvo subyugada, ahora despertó con mayor intensidad. Si bien el ejército ucraniano es importante, pero no podemos medir jamás con el ejército de la Federación Rusa, que en algunos aspectos, algunas de las líneas militares, es la primera o la segunda a nivel mundial. Y así todo, cuando la idea era devastar a Ucrania en 24 horas, a hoy son 42, 43 por el horario en la que estamos. ¿Sí? 42 días que están en guerra. Y no 24 horas, como se pretendía, a devastar totalmente. Y los focos desde un inicio no fueron Donbass y no fueron Crimea. Fueron todas las ciudades que son muy importantes. Porque son económicamente importantes, culturalmente importantes, social y políticamente importante. Entonces, ¿eso que justamente qué generó? Indicó de que no es una operación militar, porque una operación militar cumple otras funciones. Por otro lado, el 24 de febrero del 2022 ha marcado y mucho, porque a partir de ello, si bien el escenario es Ucrania, pero de una u otra manera el mundo entero
estamos directa o directamente expectantes. Y una de las cuestiones expectantes es porque entra a calar muy hondo de la cantidad de víctimas civiles, niños, mujeres, pero algo muy importante también, la repercusión internacional que ha generado esto. Que día a día hay una situación o una realidad que tenemos que tener presente. Que dentro de esas cuestiones que tenemos que tener presente está primero en que la situación en Ucrania no se sabe cuándo va a terminar. Y los mismos ucranianos lo saben. Pero algo que sí tienen es defender ese territorio. Es defender como fuese ese territorio. El grupo que formó el ejército autoconvocado de jóvenes, hombres y mujeres, es inmenso. Porque justamente quieren defender su territorio. ¿Qué lleva a contrapartida? De que el día que se finalice esto, o el día que mínimamente pueda haber una solución que no se sabe cuál va a ser, haya una total desvinculación de Ucrania hacia la Federación Rusa. Ya sea porque el mayor número de la población decide, como ellos mismos decían, preferimos morir antes de perder nuestra dignidad como nación. Y el valor de nación es algo que tenemos que tener muy presente y algo que tenemos que distinguir de ellos. Razón por la que, ha generado también desplazados. Las 3/4 partes de la población se tuvo que desplazar de su lugar de origen, se tuvieron que desplazar hacia el suroeste. Y una cuestión que por ahí vamos a ir cerrando, es que algo que se olvidó Putin del presidente ucraniano. El presidente ucraniano, muy pocos le dieron valor. Y Putin lo subestimó desde el primer día, porque es una persona del mundo, sí, del arte, es actor. Si bien de formación es abogado, pero nunca se dedicó a la abogacía. ¿Pero qué ha hecho? Cuando Putin creía de que al primer día, a las 24 horas, se iba a ir del país, este hombre decidió quedarse y formar una estructura interna de sentido de pertenencia, mostrándose él a la cabeza. La comunidad internacional ha decidido, le ha ofrecido que se vaya a cualquier parte del mundo, pero no quiere. Porque dice que el día que él se vaya, toda la nación cae. La única forma es matarlo. Y eso es una cuestión importante a resaltar. Que eso también le da de una u otra manera valor, le da mayor presencia a que la gente no se sienta sola. Porque una de las particularidades es que muchos de los presidentes en Ucrania del 1991 a esta parte fueron prorrusos. Porque fueron puestos en el poder como prorrusos. En cambio, él gana porque todos conocían su serie. Y gana porque siempre se ha puesto la camiseta de una u otra manera. Y eso lleva también a que la condición en este espacio tenga nuevamente como eje que la única forma de que se pueda llegar a esta parte es que hay mucha fe, porque el pueblo ucraniano se caracteriza por ser muy religioso, ya sea católico, ya sea ortodoxo, de cualquiera de los patriarcados, ya sea judío, como el caso del presidente, y ahí vamos a decir cómo va a haber nazificación si el presidente es judío. ¿Sí? Entonces, todas esas cuestiones vamos a ir marcando y vamos a ir estableciendo como muy necesarias para poder entender este conflicto. Y como cierre del conflicto, vamos a ver 2 videos que de una u otra manera nos van a ir cerrando esto. Hay muchas cuestiones para definir del conflicto, pero traté de ser lo más sintética posible porque hay muchos aspectos que también entran en juego y son decisivos. Y dentro de lo geopolítico son los más decisivos y que tienen
terminologías muy extremas al momento de la definición. Así que... Buenos días, queridos amigos. Me llamo Yulia. Soy profesora de castellano en la Universidad Boris Grinchenko de Kiev. Ahora estoy en mi casa, en la capital de Ucrania, en Kiev, y estoy grabando este vídeo el día 24 de marzo de 2022, precisamente cuando se cumple un mes desde que comenzó la guerra oficialmente desatada por Rusia contra mi pueblo, contra mi país. Sin embargo, esta guerra rusa contra nosotros no comenzó el 24 de febrero de 2022, y ni siquiera hace 8 años, cuando Rusia había anexionado Crimea, violando todas las normas del derecho internacional, y además había incitado los movimientos separatistas en el este de Ucrania, en Donbass. Es la guerra de valores, de mentalidades, de culturas, que dura desde hace siglos, desde aquellos tiempos lejanos cuando el estado potente medieval llamado la Rus de Kiev se descompuso debido a la invasión aterradora de la Horda de Oro, de los tártaro-mongolos, y a base de este estado aparecieron varios principados. Uno de estos principados, el Principado de Moscovia, se hizo parte de la Horda de Oro, asimilándose a la cultura bárbara, mientras que el reino de Rutenia, del cual tiene sus orígenes la Ucrania actual, optó por unirse a la familia europea, ya que se hizo parte del Gran Ducado de Lituania, y así siguió su camino de desarrollo civilizado. Yo no voy a profundizarme mucho en nuestra rica historia, me gustaría solo llamar la atención a un hecho muy importante para que entiendan el porqué de esta guerra que vivimos hoy. Durante siglos, Rusia ha tenido a Ucrania en el punto de mira de sus intereses invasores. De un lado, porque nuestro territorio, tan rico en los recursos naturales y con sus tierras fértiles conocidas por todo el mundo, claro que era de interés económico para los rusos. De otro lado, importantes que por ahí no se tuvo presente en este conflicto es justamente los medios de comunicación.
los medios de comunicación, las redes sociales, han permitido registrar, identificar y poder demostrar que muchas de las realidades son realmente el escenario dentro de Ucrania. Por eso es uno de los factores, casi como ejes, que han permitido un registro del día a día de lo que está pasando en Ucrania. Otro actor muy importante que se vio también en este conflicto es el cibernético, y es muy esencial. Como así también, otro factor muy importante, que jamás se creyó de que la comunidad internacional iba a influenciar o iba a ser parte a medida que iba pasando los días. Porque se creyó de que se iba a ocultar como tantas otras veces. Pero justamente gracias a estas redes sociales, gracias a la comunicación y a la información, hoy por hoy la situación es totalmente distinta. Es una pena para ambos lados. Ucrania, por la cantidad de víctimas, por la cantidad de edificios, por la cantidad de espacios que han quedado destruidos. Creo que por 20, 30, 40 años el dolor va a permanecer, si no más. Y en el caso de la Federación Rusa también es muy triste, porque la población no está enterada. Tal es así que podemos saber de que gran parte de la población está desvinculada de la globalización. ¿Y por qué desvinculada de la globalización? Por todas las sanciones internacionales que se están dando. De manera justa, sí, de manera justa. Pero la población que vive en la Federación Rusa no tiene la culpa. Pero está padeciendo esta situación. Por otro lado, es importante resaltar que la cantidad de empresas económicas, o empresas internacionales que estaban en el territorio de la Federación Rusa, más de 400 tuvieron que irse. Los bancos. ¿Y eso qué genera? Un declive económico anunciado y preanunciado. No hace falta ser estudiante de economía en profundidad. Uno puede ver que este escenario va a tener una situación de quiebre. Y que de una u otra manera nos repercute al mundo. Porque de forma directa o indirecta somos parte. Dios no permita de que esta situación pase a más y se apriete ese botón rojo. Porque la consecuencia va a ser mucho mayor a la actual. Porque el escenario va a ser el mundo entero. Nada más. Bueno, agradecemos la excelente disertación de la licenciada María del Carmen Rubí. Muchas gracias, Marulla, por tu colaboración. Tenemos una serie de saludos porque nos están siguiendo a través del canal de YouTube de nuestro instituto desde diferentes puntos de la provincia. Y tenemos salutaciones. Micaela Gómez dice todo lo mejor en este nuevo ciclo. Gracias por permitirnos estar presentes aún a la distancia. Betiana Suar dice excelente la profe. Desde El Dorado estamos conectados con los alumnos del segundo año del profesorado en Geografía de la Escuela Normal Superior número 11. Muchos saludos, Kevin Paul desde Oberá, Hernán, Elena Monferrán, Franco Emanuel, que también está siguiendo esta cobertura a través del canal de YouTube desde la localidad de San Vicente. Así que bueno, todos muy contentos con esta primera conferencia de este ciclo 2020. Iniciamos con la profesora Judith. Durante el año vamos a tener muchas otras conferencias, invitando a otros docentes de la casa y a otros profesionales. Y antes de despedir a la profesora, vamos con una serie de preguntas. Seguramente ustedes tendrán algunas dudas, algunas inquietudes o alguna reflexión que quieran realizar. Simplemente levantan las manos y les acercamos el micrófono para que puedan expresar su reflexión, opinión, pregunta, etc. Judith, gracias por tu presentación y mi pregunta va con relación a si vos crees, y si lo crees, cómo crees que se dé, cómo afecta o cómo afectó
distintos actores internacionales, las movimentaciones de distintos actores internacionales en los últimos años. Para dar un ejemplo, por ahí si mi pregunta no está clara, pero la salida de Estados Unidos de Afganistán en el año pasado. ¿De qué manera este tipo de actuación, no solo de Estados Unidos, otros actores, afectan en esa decisión de la Federación Rusa en la invasión? Hay mucho para responder a tu pregunta, Felipe, pero voy a ser muy cortita. Muy cortita. Es, bien dijiste, mi opinión. ¿Sí? Mi opinión, y me la mantengo. La Federación Rusa vio de que había como un declive, como que Estados Unidos estaba debilitándose porque estaba saliendo de espacios que ahora, manteniendo el dominio sobre el Mar Negro, le es mucho más fácil tener vinculación y posesión. Posesión, posición o vinculación, cualquiera. Entonces, ¿qué vio puntualmente de Estados Unidos? Debilidad. Y una debilidad que de una u otra manera se vio en varios espacios en el cual Estados Unidos tenía una presencia muy cercana en lo que es el Medio Oriente y lo que es el cercano y próximo Oriente, pero sobre todo en el Medio Oriente. Ahora, otros actores importantes, la OTAN. Es cierto, Rusia justifica esta cuestión de que se vio como amenazada porque la OTAN comenzó a extender su territorio y que lo estaba aproximándose. Pero creo que cualquier nación tiene la libertad de decidir a qué comunidad económica, a qué organismo puede ser parte. Y si Ucrania quería ser parte de la OTAN, no es que iba a decidir ella, y lo fue demostrando en todo este tiempo, de que por más que pidió ayuda a la OTAN no le va a dar ayuda, justamente, primero porque no es parte, y otro porque iba a agravar el conflicto, y este conflicto ya estaba desatado. No sabemos si algún día Ucrania va a pertenecer o no a la OTAN, desconozco, porque eso es una decisión política y muy seria. Ahora, que quiere ser parte de la Unión Europea, y quiere ser parte de la Unión Europea desde casi finalizado 1991, que si bien fue por un lapso importante, integrante de la otra organización en contra de la Unión Europea, que es la Comunidad de los Estados Independientes, pero duró muy poco, fueron muy pocos años. Otros actores internacionales importantes que hay que tener en cuenta es China. A toda esta situación, la Federación Rusa y puntualmente Putin estaba creidísimo de que China le iba a ayudar, de que China iba a salir a favor. Jamás dijo estoy a favor o estoy en contra. Pero en ningún momento se acercó ante cualquier eventualidad y decir, bueno, te apoyo, aunque no sé si estoy muy de acuerdo, pero no hubo apoyo. ¿Y en qué le beneficia esto a China? Es potencia económica, va a ser potencia militar y otros beneficios mucho más que ante esta situación de conflicto de la Federación Rusa le beneficia totalmente. No sé si más o menos apuntaba a eso, Felipe. Elida quería hacer una pregunta, me parece. Sí, en realidad ya respondiste. Sí, en realidad ya respondiste de alguna manera lo que quería preguntar con esta respuesta. Pero hay dos cosas que a mí, hay dos cosas que durante tu disertación pude relacionar. Dos hechos. Un hecho, la hambruna que ellos pasaron con la hambruna que pasaron Irlanda del Norte, Irlanda del Sur, muy relacionados con eso y también está representado de la misma manera. Y otro hecho muy similar, que si uno va, visita, en este momento, si vos te vas a Vietnam, no se metió China, porque ellos odian a los chinos. Allá el sureste de Asia no quiere saber nada de los chinos. Entonces, pero sí se metió Estados Unidos, y ustedes saben lo que le pasó a Estados Unidos, ¿no? Se tuvieron que ir. En este momento,
En este momento vos le preguntás a los vietnamitas, la pasaron muy mal. Le preguntás a los vietnamitas, ellos dicen, no, nosotros no tenemos bronca y rencor a los norteamericanos, porque de esta manera nosotros nos afianzamos y quedamos más fuertes ante China. Ellos dicen, eso es lo que expresan, que no tienen bronca al pueblo norteamericano, pero ellos lo pasaron igual que estos acá ahora, que Ucrania con la Federación Rusa, de la misma manera, pero ellos están muy seguros ahora de su territorio, de la manera que expulsaron, alejaron a los chinos y Norteamérica, no sé, ustedes, todo el mundo sabe lo que pasó con Estados Unidos, gracias a la estrategia simple, subterránea, que vivían bajo la tierra. De esa manera se defendieron. Vaya a saber cómo se están defendiendo esto, que no lo quieren hacer público, que nosotros lo conocimos después que pasó la guerra de Vietnam. Después que pase esto, quizás nosotros nos vamos a enterar cómo se están defendiendo, porque hay cosas que tienen que ser secretas. Sí, exactamente. Bueno, gracias Maurucha, muy claro, y la verdad que me siento muy honrada de estar escuchando esta charla. Gracias a vos, Elida, que fuiste profesora, ¿sí? Y agradezco que estés compartiendo con nosotros, así que muchísimas gracias. Bueno, acá ha sido una pregunta. Sí, Aníbal, perdón, antes que Aníbal me ha hecho una sucesión de preguntas, ¿sí? Que yo iba a sacar el celular y iba a empezar a responderlas, pero no las puedo responder a todas porque me va a llevar 3 horas más. Tomo uno simplemente. Genial. ¿Cuáles son las posibles soluciones o digamos, cuáles son los posibles caminos que puede tomar este conflicto? Independientemente de lo nuclear, porque eso sería lo más terrible, digamos. Pero ¿cuáles serían las posibles salidas más racionales, si se quiere, de este conflicto? Porque esto va a terminar en algún momento. ¿Cuál es lo que, digamos, vos que por ahí conocés gente que está allá, estás en contacto con ellos? Bueno, ¿qué es lo que ellos perciben? ¿Qué es lo que ellos estarían dispuestos a aceptar? Pero digamos, bueno, llegamos hasta acá y hasta acá quedamos acá. Una especie de impas, como dicen por ahí algunos teóricos, dicen, bueno, llegar a un impas que no es una paz, pero bueno, hasta acá llegamos, ustedes no avanzan, nosotros no avanzamos, no hay una declaración de paz, pero llegamos a un impas, digamos, para terminar este terrible situación de muertes inocentes, de destrucción, digamos. ¿Cuál sería? Ojalá hubiese estado acá en este momento Volodymyr Zelensky, ¿sí? El presidente de Ucrania, para responder eso. Ojalá hubiese estado él. ¿Por qué razón? Porque hay mucha situación del día a día. Y en esa situación del día a día van cambiando muchas decisiones. Una de las cuestiones importantes a tener en cuenta es que a partir de mañana se va a juntar, se va a unir, se va a reunir los 193 países de la ONU, justamente como para ver cuál va a ser la situación referente al Consejo de Seguridad, en el cual es parte la Federación Rusa. Si bien bajo la denominación de Rusia, que es el primer cuestión en error, el primer error, porque dice solo Rusia, es su federación, y en eso hay que ser muy insistente, porque si no, el territorio va a ser Moscú y alrededores, y esto estamos hablando de una federación, como hoy les decía, 87 espacios o sujetos federados. Entonces, ¿qué sucede? No puedo dar una respuesta así muy salida, pero se sabe de que hoy por hoy se están retirando la milicia, el ejército, de muchos lugares de Rusia, de Ucrania hacia Rusia. El temor es que vuelvan. ¿Y vuelvan para dónde? Ya no tomar todo Ucrania, sino justamente las áreas de interés. La región del Donbass, porque ese es un interés económico. Y la región de Crimea, porque es un interés posicional. Lo mejor que le puede pasar a Ucrania, no sé. Lo importante es que termine la guerra. Porque seguir muriendo víctimas, jóvenes, niños, adolescentes, adultos, es triste. Pero no hay una única definición de cómo va a terminar esto. Hablando con gente de allá, ellos dicen de que esto va a ser largo. Por eso ellos se están preparando. ¿De qué forma? De dar
la última gota de sangre, han dicho, pero que no quieren caer otra vez sobre un dominio que durante tantos años fue dominado ese espacio. Entonces, algo de todo esto, el día no se sabe. Putin en un momento dijo el 9 de mayo, tiró para otro contexto, y muchos se están tomando de que podría ser el 9 de mayo al fin. Nadie sabe cuándo será el fin. Y sobre todo por la cantidad de actores internacionales que comienzan a entrar en escena. Que cada uno de estos actores, según el rango intra, inter y multi espacial que ubican y estatal que tienen, va a ser muy diferente la decisión. Por eso no es una pregunta fácil de responder. Son todas suposiciones. Y en esas condiciones de suposiciones, lo triste, vuelvo a decir, que hay gente que vive, gente que padece todo el día. Están asustados porque la sirena constantemente les dice vayan a ubicarse en un espacio de seguridad. El presidente, todos saben que está, pero nadie puede saber dónde está. Porque justamente hay muchos que quieren controlar su vida o directamente matarlo, ¿sí? O matarlo, controlarlo, porque acá también está la cuestión de ver cómo controlarlo. Algo que hay que resaltar, que yo en ningún momento de mi discurso lo dije, es la cuestión religiosa. Pero solamente en esto. La fe que tiene ese pueblo, que es un principio que hay que resaltar. Entonces, el milagro es lo que esperan. Fueren la decisión que fueren, nacional, internacional, en el actor que fueren, la ONU, la OTAN, la Unión Europea, China, no se sabe quién va a ser el autor que de una u otra manera va a intervenir para que esto llegue a subsanarse o a finalizar. Nadie sabe. Pero algo que les moviliza sí es esa cuestión de fe. ¿No sé, Aníbal? Se habla también de la posibilidad, ¿no, Marulla, de fraccionar, de repartir Ucrania en dos regiones, como vos bien planteabas, la Ucrania oriental, prorrusa, la Ucrania occidental, pero Zelensky dijo que no, por eso se dicen tantas cosas, hay tantos comentarios, que en realidad no sabemos. Zelensky dijo que eso podía ser en los primeros 10 días, tal vez porque se iba muriendo tanta gente y no se iban armando tanto. Pero a hoy, Zelensky dijo, tenemos que recuperar hasta Crimea. Entonces, eso también tenemos que tener presente. ¿Por qué? Porque cambiaron muchas visiones. Y de una u otra manera, Ucrania vio debilidades de Rusia en escenario, en espacio concreto de Ucrania. Ahora, tampoco podemos ver que esas debilidades no van a servir para salir y volver con mayor potencial y destruir gran parte de Ucrania, y no sabemos. Dios no permite. Y menos gran parte del mundo. Bueno, para ir cerrando, tenemos también más salutaciones. Por ejemplo, nos escribe desde Buenos Aires María Gabriela Giudices y dice: excelente su exposición, fue muy interesante. Después también tenemos a Silvia Viviana De Angelo. Excelente, felicitaciones a la profesora, muy interesante toda la exposición, desde San Martín, provincia de Buenos Aires. Bueno, y muchos egresados de la carrera y exalumnos nuestros que te felicitan por la exposición. Agradecer nuevamente entonces la excelente, vuelvo a repetir, excelente exposición, disertación de la licenciada María del Carmen Judith, y en nombre de nuestro profesorado, el profesorado en Geografía, le vamos a hacer entrega de un pequeño obsequio. Un fuerte aplauso para... No hace falta, porque para mí el mayor obsequio, primero, es que estemos todos, segundo, que aprendamos, que cada vez nos interioricemos más y Dios permita de que en el mundo, en este horizonte, en este espacio, todavía reine la paz.
y que esperemos que en todo el mundo reine la paz, como principio base y esencial de nuestra dignidad humana. Así que muchas gracias. Gracias a todos por la presencia y antes de despedirnos, quiero agradecer también a Fede y a Mauro de la Dirección de Prensa y Comunicación, que gracias a ellos fue posible la retransmisión de la conferencia de la licenciada Judith a todo el país y a todo el mundo, que nos están saludando desde diferentes puntos de la provincia y rincones de la Argentina. Los invito también a participar el próximo viernes 22 de abril, Día Internacional de la Tierra. Hemos organizado desde nuestro profesorado un panel en relación a este día. Disertarán la doctora Silvia Kloster del Ministerio de Cambio Climático de la provincia de Misiones, el licenciado Fernando Santa Cruz, licenciado en Ciencia Política, docente de esta casa de estudios, y del presbítero y licenciado Sebastián Escalante, que es el coordinador del profesorado en Filosofía. Todos de una u otra manera van a tratar y van a disertar sobre diferentes cuestiones que tengan que ver con problemáticas ambientales, climáticas, de nuestro planeta. Así que los esperamos a todos el viernes 22 de abril, 18:30 horas, aula magna del Instituto Montoya, para conmemorar el Día Internacional de la Tierra. Muchas gracias nuevamente por la presencia a todos, buenas noches, y bueno, y seguimos con otras actividades académicas.